Buen día a todas y todos. Mi nombre es Eduardo Luis Aguirre. Actualmente soy docente titular de la Cátedra Electiva de Derecho Indígena en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Déjenme decirles como una suerte de introducción eh, necesaria y breve que hace ya más de una década que comencé a trabajar la cuestión vinculada a las formas de resolución de los conflictos en las comunidades originarias precolombinas. De esa manera, y después de realizar algunas experiencias cualitativas y trabajar en el campo, no solamente en mi provincia, que es la provincia de La Pampa, sino también en el sur argentino, postulé y accedí a la beca Masashi Chiba que anualmente confería el Instituto de Sociología Jurídica de Oñati. Esa beca en el año 2006 me fue adjudicada justamente con un trabajo que intentaba relevar las formas de las MAPU de una suerte de derecho consuetudinario indígena, y a partir de ahí comencé a trabajar de manera cada vez más consustanciada, directa e indirectamente, con lo que podríamos denominar la cuestión indígena. Esos trabajos abarcaron diversas categorías. Trabajé mucho con la categoría de naciones sin Estado, en directa aplicación a la realidad de muchos pueblos originarios de nuestra América, y luego consideré que era necesario romper algunos horizontes limitados que en cuanto a su proyección nos depara el derecho en su formato positivista y dogmático, y comencé a intentar profundizar mis trabajos desde otros saberes, con una perspectiva profundamente decolonial. En esa revisión, en ese tránsito epistémico, pude valerme de otros saberes que intenté traducir en clave latinoamericana. Por ejemplo, la sociología, la filosofía política, el psicoanálisis y por supuesto también el derecho. De tal manera que después de haber escrito algunos textos en los últimos años que fueron afianzando esta perspectiva, no menos de 5 libros, terminé esa saga con un trabajo que se denomina Conjurando el hervidero espantoso, y que si bien en la tapa se define como una suerte de recorrido por la filosofía indígena de Abya es el texto que en un porcentaje no menor utilizan a manera de orientación los alumnos de la cátedra Derecho Indígena. Quiero señalar que esta cátedra está constituida por la profesora Gina Paula Rodríguez y por la profesora María Liliana Otaviano, con quien estamos desarrollando todas las unidades
Y desde el punto de vista conceptual, me parece que es muy importante este desafío porque tiene al menos dos singularidades. En primer lugar, nunca había existido en la Universidad Nacional de la Pampa, en su carrera de Derecho, una materia vinculada específicamente al derecho indígena. Evidentemente había un gran interés soterrado, sordo, sobre esta temática porque la cantidad de inscriptos que hemos tenido superó largamente nuestras expectativas. La segunda singularidad a la que quería referirme es que en este caso en particular no abordamos los derechos de los pueblos indígenas, que de una manera muy institucionalista de concepción de los derechos humanos ha sido la que más se ha promovido, se ha estudiado en América Latina, sino que lo que hacemos es analizar justamente el derecho indígena en tres fases fundamentales. En primer lugar, analizamos la España previa a 1492, hacemos un estudio circunstanciado de las conflictividades que asolaban a la península ibérica antes de ese año, un año donde suceden tres cosas realmente fundamentales a nivel histórico. La toma de Granada por parte de los Reyes Católicos. Luego, la producción del primer manual de lengua castellana, afianzando el predominio y la hegemonía de Castilla en la época de afianzamiento y de consolidación de España como nación, entendiendo a la nación como una categoría histórica europea, profundamente europea. Y por último, la epopeya del viaje de Colón con su nao y sus dos carabelas y el posterior, entre muchas comillas, descubrimiento de América. Analizamos también cuál fue la España que llegó a América para entender las contradicciones que se iban a suscitar inexorablemente en suelo americano. Analizamos la incidencia de las subjetividades de los conquistadores, porque creemos que ese es un dato que no puede soslayarse. Hay que explicar cómo unos pocos españoles, un poco centenar de españoles, pudo conquistar México, cómo Cortés pudo vencer a Moctezuma, y también hay que explicar cómo Colón, sin duda el navegante más avesado y calificado de la época, se vinculó de acuerdo a su mentalidad gótico-borgoñona, por decirlo de alguna manera, medieval, por decirlo de otra, con seres humanos respecto de los cuales se preguntó primeramente qué son. Y esta es una gran diferencia con lo que hizo Hernán Cortés. Cortés no se formuló esta pregunta. La pregunta que debió haberse formulado Cortés es ¿cómo son? Entonces, esto está marcando desde ya un matiz, una peculiaridad diferente en ambos sucesos. Lo propio podríamos señalar con Pizarro en la conquista del derecho incaico. Analizamos luego cuánto tiempo duró ese tránsito de esplendor español que lo convirtió en uno de los
imperios de ultramar más importantes de la historia y cómo fue su desgaste pronunciado, sobre todo a partir de la monarquía de Carlos I y de Felipe II, como España desperdicia la oportunidad de ser un país burgués a pesar de la exacción de las enormes riquezas que también cuantificamos que provenían de América Latina. Analizamos las características de la conquista española. Analizamos también la existencia de los primeros filósofos en América, no solamente de los pensadores nacidos en esta tierra, sino también, por ejemplo, los escritos de Bartolomé de las Casas, que no se limitaban desde luego a denunciar las atrocidades cometidas por los españoles, sino también a polemizar con Sepúlveda respecto de la naturaleza de los indios. A partir de allí lo que comenzamos a trabajar tiene que ver con las características particulares de las diferentes formas de resolución de la conflictividad que tenían pueblos que estaban separados por distancias muy generosas en un continente de unas proporciones geográficas inimaginables. En todos los casos fuimos tratando de encontrar regularidades de hecho, pero también diferencias. Pero, y esto me parece muy importante, el programa también se ocupa de poner de relieve la naturaleza superadora que ciertas lógicas jurídicas, ciertas lógicas que tenían que ver con la filosofía y con lo que hoy llamaríamos filosofía del derecho, tenían las prácticas de los pueblos originarios. Analizamos también esta mixtura muy interesante y muy inteligente que la metrópoli urdió para atraer a esta tierra lo que podríamos denominar el derecho indiano, es decir, no sustituir de manera brusca las lógicas, las prácticas y las formas jurídicas de los pueblos americanos, sino hacer una suerte de proceso de síntesis y también sincrético respecto de ambos derechos. Y luego analizamos sí lo que significó la influencia de un derecho de tradición romanista en América Latina. Por supuesto, como todos ustedes saben, nuestra gran preocupación también es la relación, yo diría filosófica, si se me permite malamente la expresión cosmogónica de los indios con la tierra y de los blancos con la tierra. Y en esas dos coordenadas que se juntan nunca pacíficamente, se explican la mayoría de los conflictos desatados y en definitiva el genocidio. Sabemos que esta es una afirmación ardua porque tenemos que revisar también una gran cantidad, una profusión impresionante de documentos escritos, audiovisuales, que niegan la existencia de este crimen contra la humanidad y que sostienen de que lo que en realidad existió fue una suerte de leyenda negra impulsada por el imperio inglés para, en definitiva, no solamente desmerecer y desprestigiar la empresa española,
sino para disputar estos nuevos territorios y estos nuevos mares que la corona española y la corona portuguesa habían llegado a dominar en buena medida. Finalmente, trabajamos sobre la base de la articulación de un ejercicio de inducción y de deducción siempre imprescindible en aquellos casos en los que se trata de abordar la historia de civilizaciones ágrafas. No obstante eso, hemos logrado determinar cuáles eran los perfiles genéricos de un derecho basado fundamentalmente en la restitución del equilibrio, en la restitución de la armonía afectada por la infracción. Y también hemos podido establecer las diferencias fundamentales que existían en las lógicas de aquel derecho indígena respecto de las lógicas del derecho occidental. De manera tal que el curso ha podido hacer pie en la controversia que surge a partir del pensamiento de autores nordeuropeos como Kant, como Hegel, como el mismo Descartes, y plantearse muy seriamente la necesidad de revalorizar el derecho de nuestros antecesores sobre la base de la comprensión de que ese derecho no tenía una vinculación real con la idea del ser, al menos como fue estudiado hasta Heidegger, sino que estaba basada en el estar siendo, es decir, en un individuo situado en el territorio que habitaba, en el medio ambiente que habitaba, por el cual estaba dispuesto a darlo todo. La épica del pueblo mapuche, luchando por más de 300 años por la conservación de sus valles, de sus montañas, de sus bosques, de sus ríos, de su fauna, es quizás uno de los testimonios más cercanos que podemos exhibir en ese sentido. Finalmente, terminamos, por supuesto, también completando este recorrido con una revisión de toda la legislación existente en materia de derechos indígenas. De manera tal que eso es quizás lo que hizo que la facultad debiera escuchar una suerte de clamor bastante masivo, sorprendentemente nutrido para nosotros, y autorizar que fueran alumnos oyentes en la cátedra, personas que no tenían que ver con la condición académica, ni que fueran alumnos del grado. Por supuesto que estamos muy contentos con esta experiencia. No sabemos si existe una materia sobre derecho indígena de estas características en el resto del país y seguimos produciendo material escrito con el que jalonamos todas y cada una de las unidades que completan el programa. Esto es lo que muy brevemente queríamos transmitirles como un aporte hecho desde La Pampa, que se articula también con la Comisión de Pueblos Originarios que integra el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, cuya responsabilidad
En la conducción tenemos con la profesora María Liliana Ottaviano. Para el próximo 11 de octubre, último día de libertad, tenemos un conversatorio que intenta poner en diálogo dos sobrevivientes del genocidio de la última dictadura cívico-militar con dos loncos, víctimas también de aquel genocidio que a finales del siglo XIX perpetró también el Estado argentino, con la interacción de casi los mismos actores, de casi los mismos sujetos políticos y con los mismos objetivos ideológicos. Para nosotros es un gran gusto poder desarrollar esta tarea y estamos a disposición de todos los compañeros de América que quieran de una u otra forma interiorizarse sobre nuestro cometido. Les mandamos un fuerte abrazo desde la provincia de La Pampa.